Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de En Confianza. Estamos siempre aquí en su canal de YouTube En Confianza para que podamos aprender más de Dios. Conocerlo más a Él es importante. Ya saben que este canal es abierto para todos. Estamos siempre para extender el reino de Dios. Nuestro objetivo es traer unidad al pueblo de Dios, además de extender su reino y que cada vez más personas puedan conocer a Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra escrita, que es la Biblia. Siempre les digo a todos, por favor, lean la Biblia para que no se dejen engañar. Lean la Biblia porque a través de ella van a poder conocer más a Dios. Acá no le hablamos de ninguna religión, sino le hablamos de cómo tener una relación personal con Dios y que usted pueda conocer a ese Dios verdadero, que pueda conocer a su Salvador, que pueda conocer a ese Dios que lo amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para que Él muriera por tus pecados y también por los míos. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este canal es para bendecir al pueblo de Dios. Usted se puede inscribir, abajo hay un botón que dice subscribe para que usted pueda recibir todos los viernes el mensaje de la semana. Yo sé que hay mensajes que son más motivacionales, hay otros que son más de exhortación y confrontan al pueblo, hay otros que son más de inspiración, hay otros que son más de adquirir más conocimiento, porque la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para, uno, conocer más a Dios y dos, para no ser engañados. En estos tiempos, usted no sabe la cantidad de personas que pueden estar predicando una falsa doctrina o un falso mensaje, ¿no? Y engañando a muchos, porque así es como se crean las famosas sectas. ¿Que por qué se llaman sectas? Porque son sectores pequeños, de alguna manera, que han transgiversado o han modificado o han cambiado lo que la Biblia dice, o en algunos casos ellos ponen otros libros por encima de la palabra de Dios, lo cual no debiera ser. La Biblia ha sufrido muchísimas persecuciones y una de las pruebas de que es la palabra de Dios es que la Biblia ha sobrevivido a todas esas persecuciones que a través de los años ha sufrido. Mucha gente quiso destruir la Biblia en ciertos momentos, quemar todos los que habían, quemar los pergaminos, los escritos, quemar todas las Biblias del mundo. Sin embargo, eso no se pudo concretar porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios ha sido escrita por diferentes autores, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, y toda ella guarda una unidad. Si usted lee la Biblia una vez, si usted la lee otra vez, va a ver que Dios le va hablando diferente. Pero bueno, ¿cuál es el tema de la semana? ¿Usted quiere saber cuál es el tema de la semana? Seguro ya leyó el título cuando empezó el video, ¿no? El tema de la semana es conociendo al Dios que te ama. Claro, yo creo que toda la Biblia se basa en el mensaje de amor de Dios hacia el hombre. Y es ese amor que lo impulsó a crearnos y es ese amor que lo impulsó también a crear un plan de salvación después de la caída del hombre. Pero yo quiero tocar un tema específico en este video sobre cómo es Dios, ¿no? ¿Qué es eso que a veces hablan de que hay Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? Hay tres dioses. Algunos dicen que es uno solo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Vamos a hablarlo a través de las Escrituras. Voy a ir tocando algunos versículos que usted los puede ir apuntando para que después lo lea en su Biblia. O sea, yo estoy leyendo mi Biblia, pero no me crea, léala en la suya. Eso es verdad. O sea, usted tiene que ver su Biblia, que lo que yo digo es lo que dice su Biblia. Sea una Biblia católica, sea una Biblia evangélica, sea la Biblia que usted tenga en su casa, debería decir lo mismo o algo similar, porque la Biblia tiene diferentes versiones, pero la traducción debería ser bastante similar, debería ser el mismo mensaje. Entonces, por ejemplo, vamos a ir paso a paso. En Génesis
Si usted va al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, y rápidamente, usted en el versículo 26, Génesis 1:26 dice, y dijo, hablando de Dios, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí no. Ese es el primer punto, ¿no? Hagamos. Dios, ¿con quién está hablando? ¿Por qué no dice, debo hacer al hombre a mi imagen y semejanza? Si no dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Falsas doctrinas, tengo que decirlo así, falsas doctrinas han empezado a correr en estos últimos tiempos y por ahí me ha tocado escuchar rumores o algunos casos por ahí que dicen, no, es que Dios tenía esposa. Nada más absurdo que eso, Dios mío. Dios tenía esposa, dice. Entonces, como Dios tenía esposa, dice, ay, amor, hay que hacer al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bíblicamente no hay ninguna demostración de que Dios hubiera tenido esposa. Esa es una falsa doctrina que se ha levantado en este último tiempo. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿a quién le está hablando Dios? Dios, Padre, es el creador. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, existía lo que se llama el verbo, la palabra. Digo existía porque después hubo un cambio. Pero, o sea, quiero que me entiendan. Dios era el creador. Después estaba la palabra y después venía el Espíritu. Que en el mismo Génesis dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde el primer capítulo de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, nosotros tenemos prueba de la Trinidad. De que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. La palabra Trinidad específicamente no lo dice la Biblia, pero sí hay versículos que sustentan, obviamente, lo que estoy diciendo. Dios Dios es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Cuando tú le oras al Padre, le estás orando al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando tú oras a Jesús, que es el Hijo o el Verbo, que ahorita vamos a ver que se hizo carne, ¿no? Estás orando al mismo Dios. Si tú le oras al Espíritu Santo, también le estás orando al mismo Dios. Entonces, yo quiero que entiendas que no te confunda. Realmente tampoco no debería ser tan, ay, es que yo no sé cuál es Dios. Es fácil. Vamos a seguir leyendo a través de la palabra y va a ser que la palabra de Dios va a hablar a tu vida. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Ahí está hablando de la palabra, del verbo, ¿no? Entonces, si usted lee más abajo en el versículo 14, el mismo capítulo 1 de Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo estaba con Dios, pero dice bien claro, el verbo era Dios. O sea, ahora no me pueden decir, ay, es que ahí dice que era, entonces ya después ya no fue. No, pues, ¿cómo Dios va a mutar? O sea, ¿cómo va a cambiar? O sea, es como decir, una vaca después se convirtió en un perro. No, pues. O sea, está hablando de su posición de privilegio, su posición de altura, porque estaba con Dios y era Dios en el sentido de que estaba en una posición alta como Dios, pero ese verbo, que luego viene a ser el Hijo, se hizo carne, dice. Y hay una parte de la Biblia que dice que él no estimó, o sea, su posición tan alta de Dios, sino que él se humilló y vino y se hizo un hombre como cada uno de nosotros. Y algunos dicen, no, es que Jesús no era Dios, Jesús era como que un profeta, un maestro, ¿no? Pero Dios es fácil. Acá es el primer sustento que Jesús era Dios, porque dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está hablando del Hijo unigénito de Dios. Dicen, como es su Hijo, ya entonces deja de ser Dios. No. Jesús es el Hijo de Dios, por supuesto. Ese es el título que tiene, Hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que Él no sea Dios. Durante toda la etapa de su vida acá de Jesús,
Él siempre estuvo haciendo la voluntad de ¿quién? Del Padre. O sea, ahí vemos las dos personas claramente identificadas. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Hay una jerarquía en estas tres personas? Sí, la Biblia lo narra, ¿no? Porque Jesús obedece lo que el Padre dice y dice que las palabras del Padre es la que Él habla. Entonces, Jesús vino, pero eso no le quitó la posición de Dios. Obviamente cuando Jesús estuvo acá en esta tierra era un hombre. Era un hombre común y corriente en el sentido de que era de carne y hueso, él comía, iba al baño, tenía necesidades, lógico. Pero el poder que actuaba en él era el poder de Dios. Por eso es que él podía hacer los milagros, porque era el poder de Dios. Entonces, algo que es muy importante y que desbarataría cualquier teoría de que Jesús no es Dios, es que no habría ser humano en la tierra capaz de poder salvar a la humanidad. Si él hubiera sido un ser humano común y corriente y él hubiera muerto en la cruz del Calvario, te cuento que tú y yo ya estaríamos muertos también, porque él no tendría la capacidad para salvarnos, porque cualquier ser humano ya nace con el pecado dentro de sí. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay ni un justo. Entonces Jesús, el Padre ideó el plan de que Jesús, de que el Hijo tomara el lugar de hombre, porque Él no tenía pecado y Él podía hacer un sacrificio ofrecido en compensación de nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que morir. Jesús puso su vida en reemplazo de la tuya, porque la palabra dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, o sea, por tu pecado, yo por mi pecado teníamos que haber muerto ya, pero Jesús tomó tu lugar. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Entonces yo quiero que entiendan algo. Si Jesús no hubiera sido Dios, no hubiera tenido la capacidad de poder salvarnos. Es el hecho de ser la esencia de Dios mismo hecho carne que hace que Jesús no tuviera pecado y obviamente nunca pecó. Él fue santo toda su vida, siempre ha sido santo, pero me refiero a que él fue santo durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, nunca cometió ni un pecado. Por eso es que cuando él va a la cruz, a la cruz de una manera injusta, porque a quien tenían que crucificar es los que habían cometido pecados, como los dos ladrones que estaban al costado de él. Uno se arrepintió y el otro no. Pero Jesús no tenía por qué haber muerto porque él no había pecado. Sin embargo, él fue por amor a ti. Entonces yo quiero que entendamos, esa es la segunda parte que explica cómo Jesús es Dios. Y hay algo más, obviamente, ¿no? Porque no hemos hablado del Espíritu Santo, claro. Si vamos al libro de Juan, ahí mismo, en el capítulo 16, perdón, vamos al 15 primero. Juan 15, estamos en Juan 15, versículo 26, dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. ¿Ven? Ahí está hablando del Consolador, que es el título que se le da al Espíritu Santo. Y un poquito más en el capítulo 16 del libro de Juan, dice también, ¿no? Juan 16, versículo 5 en adelante, dice, ahora vuelvo al que me envió, hablando del Padre, ¿no? Pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo, a la verdad les conviene que me vaya, porque si lo hago, el Consolador vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Perdón, algo he leído con la cabeza. Versículo 7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, ahora sí se lo enviaré a ustedes. Disculpe que no leí bien antes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, ¿no? Después algo más, sigue algunos versículos más. Y luego dice algo que es muy importante, que dice, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo que oiga y les
anunciará las cosas por venir. Versículo 15, ¿no? Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahí Jesús claramente está hablando del Espíritu Santo, del Consolador. ¿Por qué? Porque era importante que Jesús ascendiera, ¿no? Una vez que es crucificado y es resucitado, Él tenía que ascender al cielo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo descendiera y llenara la vida de las personas. Entonces, algunos me dirán, entonces, ¿quién está en la tierra? En la tierra está el Espíritu Santo. La Biblia habla claramente que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. La Biblia lo dice. Y habla de que el Espíritu Santo es el que desciende en el día de Pentecostés. En el libro de Hechos capítulo 1, usted lo puede leer y puede ver cómo todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Realmente ya el tiempo se me está pasando, por eso es que ya no puedo tocar tantos versículos, y además leer los mensajes que no sean tan largos, sino sean cortos, precisos y concisos, y que edifiquen su vida y puedan conocer más de Dios. Y un versículo final está en 1 Juan 5:7. 1 Juan 5:7 dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. Se acabó. Ahí puedo poner stop, se acabó la enseñanza. Ese versículo lo dice todo, o sea, usted tiene que leerlo. Por eso le digo, léalo en su Biblia, no deje que la gente le engañe. La Biblia está llena de versículos que hablan del Padre, que hablan del Hijo y obviamente hablan del Espíritu Santo. Yo les he tocado los puntos básicos, principales, pero era importante. Esto lo estoy haciendo a solicitud de una sugerencia que me mandaron por ahí, por email. Entonces yo les dije a ustedes, ¿no? Si ustedes tienen algún tema que me quieran sugerir, que estén interesados en que se comparta en este canal, háganlo. Yo lo voy a hacer como ahora. Estoy compartiendo ese tema que me lo pidieron. Y también, o sea, hay otros temas que yo sé que hay algunos de ustedes de repente puedan tener dudas, que puedan necesitar algún consejo o puedan necesitar alguna guía, alguna luz de cómo tocarlo. Para eso estamos para servirlos. Entonces, queda sellado que son tres personas, pero es un solo Dios. Alguna vez alguien me lo explicó así: bueno, tú también eres tres personas. Pero yo ¿cómo soy tres personas? Claro, tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y es verdad, somos seres tripartitos, ¿no? El cuerpo es obvio, no es la parte física. El alma es donde están tu mente, están tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, ¿no? Y el espíritu es la parte íntima de tu ser, que es la que se comunica con Dios. Cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando tú sientes la presencia de Dios, eso lo haces a través de tu espíritu. Entonces también somos tres personas en uno, de alguna manera, pero somos uno solo, ¿cierto? Entonces esa fue una imagen gráfica que me ayudó a entender cómo era Dios. De alguna manera yo sé que a Dios no lo podemos entender muchas veces con la mente, sino tenemos que creerlo con el corazón. Pero quería tocar este punto porque yo creo que es muy importante que todos sepamos a quién estamos orando. Ahora por ahí me dirán: uy, entonces yo le tengo que orar al Espíritu Santo. Pero es que recuerda que son uno. O sea, ya me olvido del Padre, me olvido de Jesús y pongo a orar siempre al Espíritu Santo. Es bueno orar y tener una relación con el Espíritu Santo, porque de las tres personas es con la que menos se relaciona. Muchos oran al Padre, a Dios, a Jesús, pero es muy poco a veces la relación que una persona tiene con el Espíritu Santo cuando ora. Y es importante, porque recuerda que Él es el que está en esta tierra y Él es el que nos guía a toda verdad, como dice la palabra, que lo acabo de leer hace un momento, a Jesús hablando de que Él enviará el Consolador y Él nos guiará a toda verdad. Y el Consolador es uno de los títulos que se le da al Espíritu Santo. Quizá en otra versión de la Biblia no diga la palabra Consolador, sino diga Espíritu Santo o le dé otro título. Pero Jesús está hablando algo muy importante, que de sí mismo Él le ha dado, dice. Entonces, en una versión, no me acuerdo en cuál, dice: yo les enviaré a otro que es igual a mí. Jesús hablando. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el Espíritu Santo y Él son uno también, o sea, son Dios.
Pero otra cosa importante es que Jesús, por ejemplo, no podía estar en todos lados cuando estaba en esta tierra, ¿cierto? Sino porque se murió Lázaro, ¿no? Porque se enfermaba la gente y nos sanaba a todos. Jesús iba caminando de un lado a otro, porque recuerden que cuando Jesús vino a esta tierra era un hombre. En cambio, cuando Él asciende al cielo y desciende el Espíritu Santo, esa es otra ventaja, que el Espíritu Santo ya estaba en todos lados. Era omnipresente, hasta ahora. No es que era en el pasado, sino que hasta ahora el Espíritu Santo está en esta tierra y es omnipresente, está en todos lados y tú puedes orar a través de Él a Dios. Bueno, Él es Dios, pero puedes comunicarte con Jesús, puedes comunicarte con el Padre, y acuérdate que los tres son uno. O sea, tampoco no es la idea de que ahora no, pero Jesús está a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros, la Biblia lo dice, el Padre está sentado arriba en el cielo y yo Espíritu Santo está acá. Entonces, no, la idea no es confundirlo. Usted puede orar a cualquiera de los tres, porque recuerden, es un solo Dios. Yo le oro al Padre, yo oro a Jesús y también oro al Espíritu Santo, porque mi Padre me da la posición de hijo. Y acuérdense, ya está el libro Sellando tu identidad de hijo. Está disponible, solamente tienen que entrar al abrazodelpadre.com. Página web es elabrazodelpadre.com, todo junto. Ahí van a encontrar una sección que dice descarga el ebook o el libro digital completamente gratis. Solamente te piden tu nombre y tu email para enviarte el link de descarga, y usted puede conocer más a Dios como Padre, que es muy importante que sepamos cuál es la posición que Jesús nos dio cuando Él vino a esta tierra. Amén. Este video se hizo muy largo, no era la idea de hacerlo tanto, pero ya saben, hay un botón abajo para suscribirse al canal y todos los viernes te puede llegar el video de la semana. Y bueno, ya sabes, siempre puedes mandarnos tus comentarios, tus sugerencias. Espero que tengas un fin de semana súper bendecido y una semana que viene aún más bendecida. Recuerda, lo mejor siempre está por venir y lo mejor siempre está adelante, nunca atrás. Olvídate tu pasado, nunca mires atrás, siempre mira hacia adelante. Espero que haya sido de bendición. Si te gustó este video, compártelo y ya sabes, nos vemos pronto. Bye bye.